La semana pasada iniciamos la primera etapa que tenía que ver con la disposición, con la actitud, con las ganas, con la voluntad, con el esfuerzo, con el compromiso, con la aptitud, la capacidad, el interés, la competencia, el estar preparado. Todo eso significa disposición. Estar listo, estar preparado, tiene que ver con la actitud, con la aptitud, con el compromiso y demás. La disposición puntualmente tiene que ver con actuar, ¿sí? No es solamente disponernos a creer, sino también disponernos para actuar, para cumplir, para edificar, para ejecutar, porque también todas esas definiciones encierra la palabra disposición. Y uno dice, ¿pero qué va a hablar de disposición? De disposición, pero bueno, es necesario, porque a veces tenemos disposición y a veces no, ¿sí? Porque a veces tengo ganas de servir a Dios y hay veces que no. Hay veces tengo el compromiso para servir a Dios y otras veces no. Entonces, tiene que ver y tiene algún factor ahí que de alguna manera nos impide permanecer en una constante para poder servir a Dios, para poder actuar en lo que Dios quiere. El tema es que la disposición muchas veces la hemos manejado desde el punto de vista almático o emocional, ¿sí? Entonces, cuando la disposición depende de un estado anímico, es complicado, ¿sí? Porque los estados anímicos de todos nosotros son variables. Hay ganas, a veces no, es normal, a todos nos pasa, ¿sí? Lo que no puede suceder es que el estado anímico sea lo que gobierne mi disposición, mi capacidad, mi actitud, mi compromiso. Por eso comenzamos hablando la semana pasada que puntualmente la disposición y las ganas y el deseo y la voluntad y el compromiso y la responsabilidad y todo lo que hablamos para con Dios tiene que ver con la nueva naturaleza, porque la vieja naturaleza no quiere ni puede servir a Dios. Fue un poco lo que hablamos la semana pasada. Pero vamos a hacer un breve repaso, una introducción que tiene que ver y que lo venimos repitiendo en varias ocasiones porque me parece que es un aspecto fundamental, el renovar la mente. Porque hablamos de renovar la mente, pero muchas veces seguimos pensando lo mismo y haciendo lo mismo, ¿sí? Y esto nos incluye a todos. Entonces, el apóstol Pablo dijo, para mí repetir algunas cosas no me es molesto y para ustedes les es provechoso, ¿sí? La ley de la repetición hace que en algún punto nosotros podamos llegar a entender la importancia de renovar, de estar en un constante renovar en la mente. Eso es lo clave. Entonces, la única forma de mantenernos enfocados y alineados es estar renovando la mente constantemente. Dijimos que eso nos posiciona y también nos define, ¿sí? ¿Qué somos, qué creemos? Mantener la actitud correcta para la acción correcta. En ese renuevo, dijimos, nos acercamos a la verdad presente en Cristo, la verdad operativa de acuerdo al pacto en que estamos. El entendimiento renovado nos lleva a comprobar la acción efectiva y operativa de la iglesia orgánica, que es el diseño eterno. La iglesia es la manifestación visible de la naturaleza y expresión de la vida de Cristo a través de todos los que la componen. Entonces, es fundamental entender estos conceptos y volverlos a ver semana tras semana nos hace bien para refrescar la memoria de la importancia de esa naturaleza, de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Por eso cuando hablamos de disposición, es saber que nosotros somos lo que somos, estamos donde estamos, hacemos lo que hacemos
hablamos lo que hablamos, pensamos lo que pensamos por una decisión personal. Yo estoy donde quiero estar, yo pienso lo que quiero pensar, yo hablo lo que quiero hablar, yo hago lo que quiero hacer. Es algo que tiene que ver con la voluntad, ¿sí? Pero también tiene que ver con una intención. Podemos, si queremos, usar como excusa las experiencias que vivimos en algún momento para no asumir nuestra responsabilidad actual, lo que somos en Cristo, ¿sí? Porque muchas veces miramos para atrás y recordamos lo que nos pasó, que me abandonaron, que esto, que aquello, que todos los conflictos que pudimos haber pasado en nuestra vida, muchas veces terminan siendo también excusa para no asumir la responsabilidad que tenemos ahora en Cristo. Ustedes, nosotros, todos, tenemos una responsabilidad en Cristo y eso es lo que tenemos que asumir. Cristo nos hizo libre para expresar esa libertad como resultado de una nueva vida, de una nueva expresión. De ninguna manera estamos obligados. Si el Señor nos advierte que nos conviene seguir su consejo, es para nuestro bien, para ver resultados favorables. Si no obedecemos, ¿nos puede ir mal? ¿Qué piensan ustedes? Es posible, ¿sí? Es posible que quizás no te vaya mal. Aunque no obedezcas a Dios, quizás no te vaya mal. Ahora, si te va mal, ¿es porque Dios te castiga? No. Es el resultado, ¿sí? La consecuencia de un error, de no acatar un consejo de la palabra para nuestra vida. Todo lo que fue en la palabra es maravilloso y es para nosotros. ¿Cuál era la diferencia o cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto era por ley, lo tenías que hacer sí o sí. No había una elección. En el antiguo pacto era una ley y si no cumplías con la ley, te iba mal. Leamos un poquito de Deuteronomio 28 para hacer memoria acerca de esto. Por favor, Deuteronomio capítulo 28, 1, verso 1 en adelante. Antes era la ley, ahora es por gracia. ¿Sí? Ahora, yo vivo en la gracia significa que vivo en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Eso no significa, como dice la palabra, que usemos la libertad como libertinaje para hacer cualquier cosa, sino para hacer lo correcto. ¿Sí? Deuteronomio 28:1, al revés. 28:1. Capítulo 28, verso 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti estas cosas, estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza a decir todos los beneficios, si oyeres la voz, todos los beneficios. Ahora vamos al verso 15, porque dice, si no oyeres la voz de Dios, o sea, si no acatarás la voz de Dios, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Eso era la ley. Si no cumplías, si cumplías, estaba todo bien. Ahora, si no cumplía, ¿qué dice? Estas maldiciones te alcanzarán. ¡Wow! Ahora, qué bueno saber que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo ya soy un bendecido. Somos bendecidos. 14 bendecidos. Somos bendecidos.
¿Cuántos creen que son bendecidos? Independientemente de mi condición económica, sentimental, emocional, soy un bendecido. Pero tengo que estar convencido. No me está convenciendo con lo que dice usted. ¿Somos bendecidos o no somos bendecidos? Es una realidad espiritual que yo la tengo que creer, la tengo que confesar, la tengo que declarar. Soy un bendecido. Somos bendecidos con toda bendición. Ahora, yo no hago para que Dios me bendiga. Yo no cumplo para que Él me bendiga. No. Él ya me bendijo. Por eso, por amor, ¿cómo no acatar el consejo de Dios? Si Él ya me dio todo, nos bendijo, me dio su gracia, su presencia, su Espíritu Santo, todo lo tenemos a nuestro favor. ¿Cómo no creerle a Dios y cómo no escuchar su consejo? La semana pasada hablamos un poquito acerca de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, ¿sí? Y vimos en Romanos, puntualmente, 8:5, que dice: los que piensan en la carne, no en el vacío, en la costilla, no tiene que ver con eso. Con la naturaleza de la carne humana, ¿sí? Los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Fíjate vos la diferencia. Hay un pensamiento enfocado en una cosa o en otra. Verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Diga ocuparse. Esa palabra subráyela, escríbala, porque vamos a hablar puntualmente acerca de ocuparse. Diga ocuparnos. Porque de eso tiene que ver entonces la disposición. Una de las cosas que tiene que ver es que me tengo que ocupar. Diga, me tengo que ocupar. Ocupate, decía que está al lado, ocupate. ¿Sí? Las cosas no salen como quiero, ocupate. ¿Sí? Ocupate. Porque es necesario estar ocupado en las cosas correctas. Y no es que tengo que estar, los que están ocupados, o sea, los que permanentemente están pensando en las cosas de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando habla de la ley de Dios no está hablando de la ley del antiguo pacto, sino la ley del Espíritu. ¿Sí? La ley del Espíritu solamente la puede ejecutar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. ¿Sí? La vieja naturaleza es la naturaleza adámica que todos trajimos desde nuestro nacimiento y que heredamos de don Adán y Eva. ¿Se entiende? Esa naturaleza pecaminosa, por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había nadie que se salvara solo, porque veníamos arrastrando la naturaleza adámica. Esa naturaleza adámica tiene una inclinación a hacer lo contrario a lo que Dios quiere, porque se revela desde el principio. Desde el principio se reveló al consejo, a la directiva, al propósito que Dios le dio puntualmente en el huerto a Adán y Eva, que era fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. ¿Y qué hizo? Fueron a hacer lo que no convenía, lo que no correspondía, lo que Dios le había dicho. Lo único que no tienen que hacer, lo único, eso fue lo que hicieron. Entonces, esa naturaleza rebelde, esa naturaleza que no se puede sujetar a la ley de Dios y que Adán y Eva habilitaron por su desobediencia, fue la que recibió la humanidad. Por eso la humanidad cayó bajo maldición.
Y en el Antiguo Testamento encontramos todos los pactos donde se fueron renovando porque no se podían cumplir. Había una forma que Dios establecía, pero que los hombres no lo podían ejecutar. Por lo tanto, no pudo prosperar y tenían que renovar otro pacto y renovar otro pacto y renovar otro pacto hasta que vino Cristo. Y Él cerró la historia haciendo el pacto eterno, el último y gran pacto, donde ahora nos habilita todo. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podemos congregarnos, podemos ser pastores y vivir en la carne y no agradar a Dios. ¿Se entiende? Agradar a Dios tiene que ver con hacer lo que Dios le agrada puntualmente. Hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos está muy relacionado con el propósito por el cual Dios nos hizo nacer. Todos nosotros nacimos por y para un propósito. Entonces, es fundamental entender que si yo no cumplo con la asignación, como dice la palabra en Efesios, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, fuimos conocidos por Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y Él nos diseñó, nos predestinó, nos dio un destino previo para que cuando llegáramos a la tierra lo pudiéramos ejecutar. Por eso es importante que para ejecutar ese diseño lo tenemos que hacer con la nueva naturaleza, no con la vieja. Por eso, cuando digo la vieja, nadie mire al de lado, por favor, porque si no va a entrar en problemas, ¿sí? No hay viejos acá adentro. Gálatas 5:19 dice, lo vimos un poquito la semana pasada, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amolesto para que, como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, cuando hablamos de pensar, hoy que decíamos, estar pensando en las cosas de la carne, tiene que ver con esto. Estar pensando en enemistades, en pleitos, en celos, en disensiones, en herejías, estar pensando en borrachera, en orgías, en pleitos, todo lo que estuvimos, idolatría, hechicería, el que está pensando en las cosas de la carne. Y dice que son obras que la carne ejecuta y manifiesta. Y algo que se me escapó, un detalle que se me escapó, que tiene que ver con el 5:22, por favor, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, creo que dice en el 23, contra tales cosas no hay ley. Poneme el 22, por favor. Porque dice, mas el fruto, habla de un fruto. Yo hablé de los frutos, pero me equivoqué. O sea, es el fruto, diga el fruto. El fruto del Espíritu que tiene al menos 9 manifestaciones diferentes. Pero es un solo fruto, porque es el mismo Espíritu. No es que hay varios frutos del Espíritu. No. Mas el fruto del Espíritu se manifiesta de diversas maneras. Como leímos recién, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, contra estas cosas no hay ley. O sea, nada te frena. O sea, el que ama, por eso el primer fruto, no el primer fruto, la primera manifestación del fruto del Espíritu, la primera es amor. Diga amor. El amor es sin barreras. Sí, el que ama, ¿qué problema puede tener? ¿Quién se va a enojar con el que ama? Porque el que ama supera todas las barreras, porque el amor es más fuerte que cualquier cosa.
Entonces, es un detalle, el fruto del Espíritu, un fruto con varias o diferentes manifestaciones. ¿Sí? Ahora, lo importante es entender esto, que las manifestaciones del Espíritu, se tienen que traducir en obras, en acciones. Porque el amor no es amor, yo te amo, amor, yo amo a Dios, yo canto, te amo, te amo. No, no es eso. Amor es acción. Fe es acción. Paciencia está relacionada a una acción. ¿Sí? El gozo, como dijimos la semana pasada, el gozo está relacionado a una acción, no la alegría, el gozo. El gozo del Señor es saber que estoy en paz con Dios. Eso me produce gozo. Internamente me siento gozoso. Aunque pueda estar en quebrantamiento, en dolor, en angustia, en aflicción, más allá de todo yo siento o percibo o vivo en un estado de gozo. Dijimos, el gozo no es un sentimiento, gozo es una manifestación de una realidad en Cristo. El gozo viene a nuestras vidas cuando estamos en paz con Dios. Diga, estoy en paz con Dios. Es fundamental. Ahora, no todas las obras que nosotros hacemos son del Espíritu o de la nueva naturaleza. Hay muchas cosas que podemos hacer y no necesitamos tener que nacer de nuevo para hacerlas. Pero hay obras que sí están relacionadas y que únicamente se pueden hacer a través de nacer de nuevo. Yo pregunto, dar de comer, tipo comedor, tipo lo que sea, dar de comer, ¿hay que nacer de nuevo para hacer eso? ¿Tener un ropero comunitario, es necesario nacer de nuevo? No. ¿Qué otras cosas podríamos decir que no es necesario nacer de nuevo para hacerlas? Tener una acción generosa, darle algo a alguien, ¿hay que nacer de nuevo para eso? No, hay mucha gente que hace un montón de cosas y no nacieron de nuevo, amados. Pero hay cosas que únicamente puede hacer la iglesia. ¿Vino a la iglesia o se quedó en la casa? Hay cosas que únicamente le fueron otorgadas a la iglesia, que somos nosotros. Entonces, si hay obras que únicamente le fueron dadas a la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar esas obras, porque fueron expuestas para nosotros. ¿Amén o no amén? Entonces, hay cosas que puede hacer todo el mundo, pero no todo el mundo puede hacer lo que Dios le dio a la iglesia que haga. ¿Está? Téngame paciencia, vamos a entrar ahora en el tema. Todo esto fue una introducción. No todas las obras son del Espíritu, porque muchas veces confundimos acciones que nosotros hacemos con algo espiritual, y no necesariamente. Yo necesito ser espiritual para tener un comedor o para tener un ropero o para tener cualquier otra actividad. No necesito nada de eso, lo puedo hacer de todas maneras. Pero hay un texto que muchas veces se ha malinterpretado. Y ahora vamos a verlo juntos. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos como que Dios tiene que hacerlo todo. Nosotros somos el instrumento, pero Dios hace todo. Yo pregunto, ¿es así? ¿Dios tiene que hacer todo y nosotros no hacemos nada? ¿O hay una participación nuestra también? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? Bien. Filipenses 2:13.
Vamos a la versión tradicional, Reina Valera. Dice, porque Dios es el que en nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros leemos y nos quedamos con esta versión y nos creamos como lo leemos, podemos estar entendiéndolo de una manera errónea, porque aparentemente acá Dios pone el querer y Él hace a través de nosotros lo que tiene que hacer. Entonces nosotros simplemente, nada, vamos, como un ente. No. En la realidad no es así. En la realidad lo vamos a ver en otras versiones para que podamos tener un poquito mejor de entendimiento. Que nosotros tenemos que una participación inevitable. Ahora, conociendo este texto, que Él pone el querer como el hacer, ¿por qué muchas veces no queremos hacer? Si Él pone supuestamente el querer como el hacer, ¿por qué no queremos hacer? ¿Por qué siempre están los mismos haciendo la tarea? ¿Sí? ¿Por qué no hay un nivel mayor de compromiso con las cosas espirituales? Que siempre tienen que recaer sobre las mismas personas. Porque nosotros creemos que el querer y el hacer tienen que ver con mi buena voluntad, con mis ganas, con mis deseos. Ahora, veamos dos versiones más. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. O sea, Él nos motiva a hacer el bien y nos ayuda a practicarlo porque Él así lo quiere. Entonces ya acá está cambiando la cosa. No es solamente que Él hace todo, sino que Él nos motiva y luego yo tengo que, y me ayuda a practicarlo porque Él así lo quiere. Pero vamos a otra versión. Dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen, hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Y acá está la clave. Acá está la clave de esta historia. Él pone el deseo en nosotros, pero también pone en nosotros el poder para que nosotros ejecutemos la mitad que falta. El deseo lo pone Él de agradarle, pero también pone y nos da el poder para que nosotros podamos ejecutar la voluntad de Dios y no sea una carga, ni un peso, ningún problema, que sea algo fácil de transitar. Ahora, entender que fuimos capacitados con poder para ejecutar lo que a Dios le agrada. Pero es una decisión personal. Diga decisión personal. Pero hacer la voluntad de Dios es un beneficio personal, familiar y generacional. Hacer la voluntad de Dios es un beneficio personal, luego familiar y también generacional. Nuestras generaciones deben estar cubiertas por esta palabra. ¿Por qué las generaciones se querrán comprometer? Porque nos ven a nosotros comprometidos. ¿Sí? En nosotros tiene que estar el deseo y entender que tenemos el poder para hacer lo que a Él le agrada. O sea, no nos dejó simplemente con nuestra, digamos, a la libertad de nuestros sentimientos. No, nos dio el poder, diga, tengo el poder para hacer el bien. Ahora, en lo profundo todo el mundo tiene momentos de querer hacer el bien. Pero el mal vence muchas veces. Por eso hay cárceles. ¿Sí? Y cada vez faltan más, aparentemente. Como si eso fuera la solución. ¿La solución del mal está en las cárceles?
No. Ahí se perfeccionan. Los que están mal se perfeccionan ahí para salir peores, en la mayoría de las veces. Entonces, entender que es un trabajo en conjunto con Dios, ¿sí? Usando nuestras vidas para ejecutar su obra, donde nosotros también tenemos que poner nuestra voluntad. Diga voluntad. Ahora, el Evangelio, o sea, la Biblia, pero puntualmente los Evangelios, está relacionado con obras. Todo está relacionado con obras, con acciones que tenemos que ejecutar y que pertenecen a la función de la nueva naturaleza, donde ya no se juzga lo que está bien y lo que está mal, sino cuando vamos a las cosas del Espíritu, lo que tenemos que ver ¿es justo o no es justo? Las cosas del Espíritu ya pasan a un nivel mucho más profundo. No es solamente si estuvo bien o estuvo mal. ¿Es justo o es injusto lo que hicimos? Yo pregunto, ¿es justo creer en Dios? ¿Es justo creer en Dios? ¿Es justo obedecerle a Dios? ¿Es justo cumplir la voluntad que Él nos diseñó a través del propósito? ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces, la Biblia dice, saber hacer el bien y no hacerlo cuenta como pecado. Y el pecado genera muerte y separación de Dios. Saber hacer, porque eso ya no es si hago lo bueno o hago lo malo. No. Saber hacer el bien y no hacerlo ya se computa como pecado. Porque si sé lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, es pecado. Entonces muchas veces nosotros queremos que se manifieste en nuestra vida la bendición de Dios porque ya la tenemos, Él ya nos bendijo, pero cuando la bendición quiere aflorar, quiere manifestarse, no puede porque nosotros que fuimos llamados para obrar en la justicia de Dios, no hacemos lo que conviene y lo que se nos dice o aconseja en la palabra para que lo hagamos. Entonces hay una dualidad, una contrariedad, que de pronto soy bendecido, pero a la misma vez me siento bajo un techo, que estoy frenado, porque quiero funcionar o que las cosas de Dios me funcionen cuando yo no pongo el 100% de mi voluntad, de mi capacidad, de mi entrega, de mi compromiso, de mi responsabilidad para hacer lo que a Dios le agrada. El Evangelio está relacionado con obras. La iglesia tiene la labor de manifestar estas obras, no solo porque es algo bueno. Las obras que nacen desde el Espíritu tienen que ver con la motivación correcta. Hay gente que hace cosas. Hay gente que en nombre de Dios sirve con motivaciones incorrectas. Por lo económico, por la fama, por el poder, por lo que quieras. Entonces, los que se enrolan diciendo que sirven a Dios, pero sus motivaciones son extrañas, son raras, aunque tiene apariencia de piedad y algo bueno, no lo es. Por eso la palabra nos enseña a que nosotros tenemos que juzgar los espíritus. Yo tengo que saber quién es lo bueno y dónde está el bien y dónde está lo incorrecto. Pero para eso yo tengo que estar alineado. Por eso digo, es importante que nosotros entendamos. Hace unos años venía un profeta, decía Juan 3 palabras y todo el mundo seguía lo que el profeta decía. No, hay que probar los espíritus. Las profecías tienen que tener cumplimiento. Si no tienen cumplimiento, son una mentira.
es un engaño, es una manipulación. ¿Sí? Entonces, ¿querés ser próspero? Sembrame tu casa, tu auto, No, es una manipulación. Pero hay gente que, creyendo que haciendo eso podía ser próspero, entregaban todos. Pero eso también lo hacen las sectas. Es que también muchas veces se ha infiltrado en las filas de la iglesia. No de la iglesia, sino de las congregaciones. La iglesia sigue siendo intachable. El tema es que nosotros tenemos que acercarnos a ese estándar de la iglesia que es intachable. Hacer las cosas con la motivación correcta, con el deseo correcto, con la voluntad correcta. ¿Y cómo hago eso? Cuando todo lo que hago es para expresar a Cristo. Yo pensé que se iban a entusiasmar, Dios, van a tirar las sillas por el aire. Dije, amados, todo lo que hagamos tiene que ser para expresar a Cristo. Hagas lo que hagas, cuando lo hagas, si lo haces de corazón, con buena voluntad y para expresar a Cristo, o sea, que cuando vos hagas lo que hagas, los que están alrededor glorifiquen a Dios por lo que estás haciendo. Eso es que estás expresando a Cristo. ¡Wow! Amados, y uno puede decir, no, pero eso es imposible. No, es posible. Si ya tenemos todo, fuimos equipados con el deseo, pero también con el poder para ejecutarlo. Entonces, tranquilo, nos tenemos que alinear. Diga, nos tenemos que alinear. La iglesia o las obras que la iglesia tiene que ejecutar están relacionadas con actos de justicia. Diga actos de justicia o acciones de justicia, ¿sí? Que tienen que ver la nueva naturaleza, que tienen que ver con la vida de Cristo. Por eso la disposición es clave para manifestar las cosas del Espíritu. Fíjate, para que entendamos, vamos a tirar una metralleta de textos para que podamos entender. Juan 5:36. Vamos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Jesús. Mi testimonio es más grande que Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. ¡Wow! ¿Se entiende? Amados, las obras hablan por nosotros. Las obras dan testimonio. Jesús dijo, las obras que el Padre me dio que cumpliese. O sea, amados, todos, este es el patrón que nosotros tenemos que ver para nuestra vida. Es el patrón. Si Jesús vino a la tierra a cumplir con obras que el Padre le había encomendado, ¿por qué nosotros pensamos que vinimos de turista a la tierra? ¿Por qué pensamos que venimos de turistas evangélicos a la tierra? No. Vinimos a manifestar obras que continúen con la tarea que Él encomenzó. Entonces, las mismas obras dan testimonio de mí, de quién me envió. Por eso es importante, amados, que lo que nosotros hacemos esté relacionado con el envío. Yo estoy cumpliendo con una comisión porque alguien me envió a hacerlo. Por eso nadie se mueve y hace lo que quiere en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo todos tenemos una función y que tiene que ver con un envío, y ese envío comienza en la cabeza. El que dictamina las órdenes del cuerpo es la cabeza. Y en la cabeza están los designios de lo que tenemos que ejecutar. Vamos más adelante. Juan 10:25. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creen.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Un poco para reforzar lo dicho anterior. Juan 9, 4 y 5. Me es necesario, dígalo por favor. No, pero dígalo con fe ahora. Ahora dígalo con entendimiento. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Que no tiene que ver con Osvaldo, en mi caso, Osvaldo primo, ni Carmen primo, que son mis padres. El que me envió no fueron ellos fueron el vehículo para que yo nazca. El que me envió es el que me predestinó desde antes de la fundación del mundo. El que nos predestinó, hola. Dígame, ¿es necesario? Ese es el problema, amados. Que muchas veces nosotros no lo vemos necesario. Alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. No lo hago yo y bueno, alguien lo va a hacer. Y muchas veces ni me preocupo si se hace o no se hace. Pero cuando hay alguien que tiene entendimiento de para qué vive, para qué nació, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Dígame, es necesario. Entre tanto que el día dura mientras vivo, antes que venga la noche, antes que se nos venga la noche, que muchas veces se nos viene la noche y decimos, ¿por qué? La noche nos viene y nos encuentra haciendo cualquier cosa menos lo que teníamos que hacer. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuándo? Entre tanto que dure el día. Mientras vivo. Ahora, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, tengo un destino, tengo una función, luz, soy del mundo. Entre tanto que estamos en el mundo, luz somos. Dígalo si cree, soy luz. O es lo que debemos ser, va. Diga, soy luz. El Señor después nos dijo, ustedes son la luz y son la sal. Ya lo especificó, lo dijo claro, ustedes son la luz y son la sal. Pero para eso tengo que estar haciendo las obras. Tengo que estar enfocado. Diga enfocado. Entonces Jesús vino a ejecutar las obras que el Padre le mandó. Las obras dieron testimonio de Él. Nosotros estamos para ejecutar las obras para las cuales nos hizo nacer. Y ahora amplía el desafío. Juan 14, 12. Fíjate lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí. ¿Cuántos creen? 17. ¿Cuántos creen? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo me voy al Padre. Los que se quedan acá son ustedes, dijo el Señor. Pero dice, ustedes van a hacer mayores obras. Mirá si yo voy a hacer mayores obras. Y que nunca le creímos al Señor. Mirá si yo voy a hacer más obras que Jesús, yo. Entonces Jesús es un mentiroso, un agrandado, un exagerado. ¿Sí o no? Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer más obras que Él. ¿Sí o no? ¿Le creemos a eso o no? ¿La estamos haciendo? No, escuché. La sinceridad ante todo. Bien ahí. ¿Se escuchó de fondo así? No. Bien, bien. No sé quién fue, pero nadie diga nada. De cierto que el que cree en mí. Y podríamos hablar por qué haríamos cosas mayores que Él. Primero porque Él vivió 3 años en el ministerio.
¿Sí? Y nosotros por ahí vemos que las cosas mayores tienen que ver con resucitar un muerto, con levantar un paralítico. Y sí, son cosas importantes que también tenemos que creer que podemos hacer. ¿Cuántos oran por los enfermos? 6 manos. Hay que orar. Independientemente si luego se sanan o no, nosotros tenemos que orar. ¿Sí? Aunque después la estadística dice que la mayoría de los que se sanan o se libertan de alguna cosa no persisten en las cosas espirituales. Pero nosotros lo tenemos que hacer igual. Entonces, no pasa por las obras naturales de los milagros que Jesús hizo, sino tiene que ver con las obras del Espíritu, ¿sí? Con la evangelización, de impactar el mundo a través de la palabra de Dios, de llegar a todos los continentes, de llegar a todas las ciudades, de impactar gentes y personas y naciones. Por eso Jesús nunca fue un techo ni un límite, sino que fue la plataforma para que nosotros podamos desarrollar en el Espíritu todo el potencial que nos habilitó en la cruz a modo de asignación. Entonces, todo ese potencial lo tengo. Ese potencial lo tenemos. Ahora, tengo que estar enfocado. ¿Sí? Diga, enfocado. Muy bien. Lo único que no es por obra es la salvación. La salvación es por fe. ¿Sí? No hay nada que yo pueda hacer para comprar la salvación. La salvación de mi alma y la tuya es por fe. La recibo por fe, la creo. ¿Sí? Por eso recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y Él nos otorga una salvación tan grande, dice Hebreos. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Pero la salvación tan grande no solamente tiene que ver, como lo dijimos anteriormente, ya hace varios meses atrás, de donde Dios nos sacó, sino para qué Dios nos libertó. ¿Para qué Dios nos salvó? No te salvó y ni me salvó para ir al cielo ya. Esa va a ser la frutilla de la torta. ¿Sí? Sino para cumplir en la tierra su perfecta voluntad. Haciendo aquellas cosas que Él preparó para que nosotros hagamos. ¿Se entiende? Bien. Efesios 2, 8. ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice el verso 10 algo interesante, porque somos hechura suya, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras que Él preparó de antemano? ¿La saben? Esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que yo esté involucrada en esas obras? Lo que dijimos anteriormente, toda obra que exprese la justicia de Dios. Todo lo que exprese la justicia de Dios. Todo lo que exprese la naturaleza de Dios. Entonces no es lo que hago, sino cómo lo hago y para qué lo hago. Por eso las obras que expresan justicia. O sea, predicar el Evangelio es una obra de justicia, ¿sí o no? Entonces, es una obra que yo tengo que estar haciendo. ¿Cuántos predican el Evangelio? ¿Cuántos predican el Evangelio? Tenemos el mensaje de reconciliación, el mensaje profético más seguro. Lo tenemos nosotros, la iglesia.
Orar por todos los hombres, como dice en Timoteo, orar por todos los hombres, ¿es algo justo? Sí, porque la Biblia nos enseña que tenemos que orar por todos. Manifestar a Cristo en todo lugar y en toda circunstancia es algo que nosotros tenemos que hacer. A través de las obras. Por eso digo, de pronto vos el albañil está pegando un ladrillo y aparentemente esa no es una obra espiritual. Salvo que entienda el albañil que lo que está haciendo tiene que ver con expresar un reino, expresar a Cristo. Y tiene que ver con su naturaleza y que tiene que ver con su condición de ser, de hombre, de varón, de bien, una persona responsable, una persona que cumple, una persona que cobra lo correcto, una persona que tiene una palabra. Todo eso está relacionado con las obras, ¿sí? De manifestar a Cristo. Entonces, no son las obras. Nosotros pensamos que las obras era lo que hacemos acá adentro en un salón. No, no. Vos podés estar haciendo algo muy espiritual y para una mentalidad religiosa, no, eso es algo secular. Y como dijimos, para el espiritual todo es espiritual. Para el espiritual todo es espiritual. Para el carnal todo es carnal, pero todo es carne. Pero para el espiritual todo es espiritual. Aunque esté haciendo lo que esté haciendo. El carpintero, el albañil, el electricista, el ingeniero, el abogado, el médico. Si está expresando a Cristo en lo que hace, son obras de justicia. Si alguien por lo que estás haciendo conoce a Dios, wow, fue una obra de justicia. Sí. Por eso digo, a lo largo de los años, uno no solamente que fue parte, sino que también escuchó una cantidad infinita de testimonios de personas que de pronto fueron a limpiar un patio, sí, pero porque eran hombres de Dios, transmitieron y llegaron a una casa y haciendo su tarea expresó a Cristo. Y los que estaban en esa casa fueron impactados por la palabra, por el testimonio, conocieron a Dios. ¿Sí? Entonces, uno nunca sabe, porque Dios utiliza esos medios para que alcancemos a más personas. Muchas veces pensamos que es solamente detrás de un púlpito. No. En tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, haciendo lo que hagas, si lo haces de corazón y para expresar a Cristo con una intencionalidad, ¿sí? Lo que hagas va a producir un impacto en las personas que te están viendo, porque a todos nos observan. ¿Sabían? Todos nos observan. Alguien seguro te está mirando. Alguien dice, mira vos, este hombre, algo tiene este hombre. Algo tiene, no sé, desde que vino siento paz. ¿No escucharon algo así? Claro. No sé, pero llegó, dijo algo y algo pasó. El ambiente cambió. Había problemas, había discusión, pero llega esta persona, de pronto dice, hola, buenas tardes. Y algo cambió en el ambiente. ¿Qué tenés? ¿Quién sos? Cristo. Por eso digo, entender cómo funciona. Entender que no se trata de llevar una Biblia debajo del brazo y andar todo el día, aleluya, gloria a Dios. No se trata de eso. Se trata de que si decís a las 8, vas a estar a las 8. Si decís, te voy a cobrar tanto, eso es lo que vas a cobrar. Si decís, el trabajo lo hago en 2 días, en 2 días lo vas a hacer. Cumplir esa palabra ya abre una puerta para que la persona diga, wow, esta es una persona que está cumpliendo con su palabra. ¿Sí? Que no es poco para este tiempo, ¿eh? No es poco. ¿Me va entendiendo? Manifestar generosidad también es un acto de gratitud y de servicio a Dios, ¿o no?
Y ahora lo vamos a ver. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Eso es también algo que tenemos que hacer. Las obras, porque el plan no se canceló. El tema es qué es lo que vamos a fructificar. ¿Cuáles son los frutos que vamos a dar? ¿Frutos de la carne o frutos del Espíritu? Entonces, cuando nosotros entendemos, es maravilloso. Diga, el poder de Dios actuando en mí. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y ahí vamos a introducir y nos vamos a dar cuenta que obviamente es necesario, como siempre, la disposición. Pero la disposición, cuando yo entiendo lo que soy, lo que tengo, y que soy del Espíritu y la palabra trabaja en mí, hay resultados. Fíjate, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Acá hay una clave interesante. Hay gente que escucha un mensaje como hoy y dice, bueno, el pastor habló. Y está bien. En lo natural está bien. Ahora, si yo me elevo con el entendimiento, lo que estoy soltando no es palabra de un hombre, sino, según es en verdad, la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? ¿Cuántos están escuchando a Dios? Porque Dios está hablando hoy. Ahora. Por eso la diferencia es, el apóstol dice, yo doy gracias porque ustedes no tomaron nuestra palabra como palabra de hombres. Yo doy gracias porque ustedes tomaron como es en verdad, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes. ¿Por qué muchas veces la palabra no actúa en nosotros? Porque simplemente rebajamos el evangelio a la persona que lo expresa. Dice, bueno, lo dijo el pastor. Ahora, si yo voy al conocimiento correcto, digo, Dios lo dijo, ¿cambia o no cambia? Que lo diga Claudio Primo o que lo diga Dios, ¿cambia o no cambia? El tema es que muchas veces nosotros no hacemos el chip. Por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Pero el apóstol Pablo le agradece a los tesalonicenses que ellos habían tenido la capacidad de entender que lo que ellos estaban oyendo no era palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y eso provocó que actuara la palabra en ellos. ¿Queremos que la palabra actúe? Tengamos conciencia de quién la estamos recibiendo. No te quedes con el vaso, sino con la palabra. Porque estamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, cuando recibimos la palabra y entendemos de quién la recibimos, y con gratitud esa palabra comienza a trabajar en nosotros, no se trata de lo que sabemos, sino de lo que creemos y ejecutamos. ¿Sí? Alguien dijo, podemos estar llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios, pero vacíos de Dios. Tener un conocimiento vacío, sin la presencia de Dios en nosotros. Y lo que provoca la transformación es la palabra que actúa en nosotros, porque yo creo que es Dios el que me está diciendo, hey, hagan obras. Diga, hagan obras. Colosenses 1:29. ¿Están cansados? ¿Quieren caminar, ponerse de pie, tomar un café? Seguimos un cachito más. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo.
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí. ¿Pero qué hay que hacer? Por lo cual también trabajo luchando, diga luchando, pero no con la expresión acá estamos en la lucha, ¿viste? Esa expresión depresiva, ¿viste? Y aquí andamos en la lucha, ¿viste? Como diciendo, esperando la ejecución. No, estoy luchando según la potencia de Él. Oh. ¿Qué tengo que decir para animarlos un poquito más? Si con la palabra de Dios no reaccionan, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No estoy luchando con mi fuerza, con mi voluntad, con mi deseo. No. Estoy luchando porque tengo la potencia de Él que trabaja en mí poderosamente. Por eso habrá resultados. Por eso la disposición, porque no es con mi fuerza, es el poder de Él que actúa poderosamente en mí. Vamos, si le vas a aplaudir al Señor, hacelo con entendimiento. Amado, porque si no lo hacemos así, no sirve. Por eso, lo que dice también Santiago, las ondas del mar que van y que vienen, las olas del mar que van y que vienen, los inestables que hoy están, mañana no están, hoy sirve, mañana no sirve, hoy soy fiel, mañana no soy fiel, hoy quiero, mañana no quiero, no. ¿Sabe por qué? Porque no está trabajando según la potencia de Él, sino según sus fuerzas. Y la clave del Evangelio, amados, es sí. El apóstol reconoce, estoy luchando, estoy trabajando y estoy luchando, pero no con mis fuerzas. Estoy luchando con su potencia. No estoy solo, no me estoy desangrando para servir a Dios. Lo hago con la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso puedo ser fiel, por eso puedo permanecer. Por eso hace 45 años que acepté a Cristo y acá estoy. Después de 45 años y nunca me alejé. Nunca dejé de congregarme, nunca dejé de servir. ¿Es posible? Sí. Ahora, ¿que me he sentido desganado? 1000 veces. ¿Que he querido renunciar y tirar todo? 1000 veces. Pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo siento, sino el poder de Él que actúa en mí. Que cuando quiero tirar todo no puedo. No me deja. Es más fuerte que yo. ¿Se entiende o no se entiende? La clave del Evangelio está en ahí, mamá y papá. Está en trabajar con su poder, con su fuerza. Nosotros ponemos el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces cuando líderes, ¿dónde están los líderes? Los diáconos. Cuando alguien diga, no tengo ganas, me mandan el mensajito a mí. Y yo le voy con la gendarmería, ¿sabe qué, no? Por eso, amado, también trabajo luchando, diga, trabajo luchando. ¿Qué hablamos al principio? Estar, ¿qué? Abocados. ¿Sí? O sea, difícilmente alguien que esté luchando y trabajando para las cosas de Dios esté ocioso, esté pensando en pavadas. Alguien está trabajando en esto, está pensando en cómo servir más a Dios y mejor. ¿Cómo puedo hacer más cosas para Dios? ¿De qué manera yo puedo servir más y mejor? ¿De qué forma yo puedo conseguir esto, aquello? ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué? Porque estoy trabajando y luchando, pero no con mis fuerzas. Porque mis fuerzas se terminan, mis ganas se terminan, mi voluntad muchas veces no es tan sostenida.
Pero el poder que actúa en mí me hace permanecer. ¿Por qué? Porque actúa en mí. Entonces, estar abocados, ocupados, haciendo según la potencia de Dios. Se trata de un trabajo donde se requiere compromiso, responsabilidad, amor, pasión, fortaleza, porque Él actúa en nosotros. Entonces, cuando decidimos, se activa el poder, el potencial, porque ya está en nosotros. Entonces, cuando yo me aboco a trabajar, ¿sí? Yo pongo la disposición, las ganas, la actitud, ¿sí? Y ahí se activa el potencial de Él en mí. Y me complementa, yo pongo el cuerpo, ¿sí? Por eso el apóstol después dijo, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, se va rejuveneciendo, cada vez es más poderoso. Sí, así es. Así es. Bendito. Diga, el interior cada vez es más joven. Ustedes ven la carrocería acá, está media chamuscada, pero el interior, diga, el interior se va renovando. El exterior le hace falta chapa y pintura. Pero el interior está a 0 kilómetros. Y el interior le avisa al exterior, hey, estás renovándote. Y entonces yo, que creo no en lo que miro en el espejo, sino en la obra poderosa que actúa en mí, en su obra. Digo, vamos, que se puede. Vamos por una milla más, que se puede. ¿Se entiende o no se entiende? Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Sí? Que el Señor los haga aptos, para que hagan la voluntad de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. O sea, Él produce en nosotros, cuando nosotros activamos, Él produce en nosotros lo que a Él le agrada para la gloria de su nombre. Amén. Estar listos, preparados. Las obras que hagamos van a ser probadas. Por eso es lo importante de qué es lo que estamos haciendo. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso no es un tema de salvación, sino de propósito. Podemos ser salvos de toda manera, pero llegar al cielo con las manos vacías, porque todo lo que hice se perdió. Porque lo que hice fue basado en la superficialidad, en la emoción, en el alma y no en el espíritu. No edifiqué desde el espíritu, ¿sí? Por eso digo, ¿es justo llegar al cielo con las manos vacías? Que entremos como por fuego, ¿es justo? Cuando Él nos dio todo. No, no es justo. No es justo que nosotros lleguemos al cielo, ¿sí? Que entremos a la presencia de Dios y no podamos tener nada. Porque lo que me diste para hacerlo hice mal y lo perdí. No. Avanzamos. 2 Corintios 9:8. Ya termino,
Las obras también manifiestan generosidad. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Sí? Teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente, no dice de sobra, dice lo suficiente, abundemos para toda buena obra. ¿Sí? ¿Podemos abundar en toda buena obra teniendo lo suficiente? Sí. Porque la generosidad se expresa de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Porque al que le sobra, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Si das de lo que te sobra, si das de lo necesario, ya es diferente. Para que abunden en toda gracia, para que teniendo siempre lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? ¿Qué hay que poner? Nos esforzamos y lo hacemos. ¿Sí? 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 ¿Sí o no? ¿Seguro? Bien. 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. ¿Cómo? Actitud. ¿Cómo? Dadivosos. ¿Cómo? Generosos. Atesorando, 19. Atesorando para sí buen fundamento. ¿Cuál es el buen fundamento? Cristo. Y Cristo es sinónimo de generosidad. Porque Él lo dio todo. No algo, no lo mejor, no lo más bueno. Todo, diga todo. Entonces, atesorando para sí buen fundamento. O sea, ¿cuál es el fundamento? Ricos en buenas obras, dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Cuántos quieren tener un buen fundamento para lo porvenir? Sé generoso hoy. Sé dadivoso hoy para que mañana cosechen tus generaciones. Quizás vos no tengas que cosecharlo, pero lo que vos estás sembrando hoy, tus generaciones lo van a cosechar. Si no son tus hijos, serán tus nietos, bisnietos, tataranietos y hasta que Cristo venga. Sí, por eso hay que sembrar, diga sembrar. Ser generoso, ser dadivoso y sembrar. Sí, sembrar. Alguien dijo, un predicador una vez que me encantó, tu ofrenda sale de tu mano, pero nunca sale de tu generación. Wow. Lo que das nunca se va de tu generación. Alguien lo va a cosechar. Tremendo, amado. Tremendo. Pero me impacta esto, que sea el buen fundamento para lo porvenir. ¿Sí? El buen fundamento. ¿Sí? Y no es para que sean ricos y para que no, para que tengamos un buen fundamento. ¿Sí? Para que echen mano de ¿qué? De la vida eterna. ¿Por qué? Porque en nosotros ¿qué hay? Eternidad, amados. Diga, hay eternidad en nosotros. Entonces, ¿por qué vivimos como que vamos a estar acá dentro del cuerpo toda la vida, eternamente, 1000 años? No. Acá estamos de paso, terrenalmente, pero lo que estamos sembrando es para el fundamento, para lo porvenir, para que podamos echar mano de la vida eterna, de las cosas eternas, del fundamento eterno que viene para nuestras vidas. Amén. Las obras hablan de nuestra fe. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¡Wow! ¡Qué texto maravilloso! Insiste con firmeza, insistile, dale, insistí. ¿Sí? Palabra fiel, insistí. Que insista con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Para que los que creen en Dios procuren, hagan lo posible. En lo que dependa de ustedes, todo el esfuerzo. Ocúpense, procuren ocuparse en buenas obras, porque estas son buenas y útiles a los hombres. Amados, ¿dónde tenemos que estar ocupados entonces? En las cosas eternas, amados. Sí, en las cosas eternas. En ver que alguien más conozca a Dios, porque todo lo demás viene por añadidura. Termino con esto. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Casi una broma, ¿no? Pero no les da lo que es necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, pero el apóstol dice: pues muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué tiene más peso? La fe que va acompañada de obras. Diga, obras. Obras que provoquen a la fe. Obras que provoquen que alguien más crea. ¿Sí? Si vos estás renegando, si te estás quejando que el país, que esto, que aquello, que el dólar, que el blue, que ¿dónde vamos a ir a parar? Si se apaga Valderrama. Claro, difícilmente alguien más pueda creer. Pero si nosotros, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que vivimos, que ya como argentinos estamos expertos, máster en crisis, tenemos un doctorado en Harvard en crisis, ¿o no? Usted tiene años y sabe más que yo. Sí, un doctorado. ¿Qué me van a hablar de amor? Dijo uno. ¿Qué me van a hablar de crisis, papá? ¿Pero vimos la mano de Dios o no? ¿Vimos la mano de Dios o no? ¿Dios cumplió su palabra, sí o no? ¿Pudimos crecer? ¿Cuántos pueden decir: hasta aquí nos ayudó el Señor, su mano ha estado con nosotros y Él nos ha guardado? Amén. Dale el mejor aplauso, por favor. Exaltalo a Dios, exaltalo. ¡Eh! ¡Sí, Señor! En todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias, siempre Dios ha estado con nosotros. Y nos seguirá estando. Y lo último, amados, y con esto quiero que termine. Así vengo diciendo ya, ¿no? Pero bueno. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último capítulo, 22, casi los últimos versículos, las últimas palabras de despedida. Dice el verso 12, miren que vengo pronto. Amén. Miren que vengo pronto y traigo conmigo
mi recompensa y pagaré a cada uno según qué, lo que haya hablado, lo que haya orado, lo que haya hecho. Diga obras. Obras. De promesa tenemos el baúl lleno. Hay que orar. Diga, hay que actuar. Hay que actuar. Y que el Señor nos ayude a actuar de la manera correcta siempre. Siempre. Con un corazón sincero. Diga recompensa. Y uno puede decir, ¿qué clase de recompensa? Porque ya tenemos la salvación. ¿Cuál sería la recompensa? Romanos 2. Y ahora sí, de verdad, con esto termino. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. ¿Qué dará? Vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¡Wow! ¡Qué texto, amado! Para ponerlo en un cuadro. Para ponerlo en el bronce ahí. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran, no fingen, no actúan, demuestran que buscan, ¿qué? La gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Amado, esta carcasa un día se va, pero hay una esperanza de gloria, honor y de inmortalidad. Algo, lo que está dentro tuyo y mío, que se llama el Espíritu de Dios, eso no muere más. Pasamos a otro estado, a otra dimensión. No morimos. ¿Sí? La carcasa nomás se queda acá. Pero sigue el verso 8 y dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados en la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primeramente y también para los gentiles, porque ya no hay distinción, no hay distinción. Pero habrá, verso 10, y con esto sí termino, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Tremendo, amados. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Me parecía que era algo cortito, pero resultó un poco más largo de lo que pensé. Amados, todo esto es como un diamante en bruto. Hay que procesarlo ahora. Todos estos textos que estuve compartiendo, hay que desmenuzarlo. Hay que digerirlo suavecito. ¿Sí? Pues como que tiramos toda la carne al asador ahora, pero ahora hay que despacito ir volviendo a ver todo esto otra vez. ¿Cuándo lo suben a YouTube? ¿Martes? ¿Mañana? Mañana tarde. Pero si no, los que toman apuntes seguramente ya no más esta noche o mañana en la mañana ya pueden empezar a leer otra vez y rever todo otra vez. Para que nos demos cuenta, amados, que todos tenemos que hacer
hay que obrar, hay que actuar, hay que poner manos a la obra. ¿Sí? Por eso dice la palabra, el que pone las manos en el arado no mira para atrás. Ponemos las manos y le damos y dijimos que sí y le damos para adelante. Pase lo que pase, venga quien venga, caiga quien caiga, le damos para adelante. ¿Sí? Porque el que mira para atrás no es digno. El que está mirando para... No. Nos decidimos y le damos. Entonces tiene sentido cuando hablamos de disposición, cuando hablamos de que el poder de Dios actúa en nosotros. Y que no somos nosotros, sino el poder de Dios que actúa en nosotros. Pero si nosotros nos alineamos, nos disponemos a obedecer, nos disponemos a actuar, nos disponemos a hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Sí? Seguramente es factible que en algún momento vos puedes estar durmiendo a las 3 de la mañana y Dios te habla, te despierta y te dice, quiero que hagas esto. ¿Sí? O de pronto vayas en la calle, te cruces con alguien y te dice, decile esto, decile que Dios lo ama. O sea, cuando comenzamos a funcionar en las cosas que son de Dios, nos vamos a ir dando cuenta de que en el momento menos pensado, Dios te va a usar como una herramienta para que alguien más conozca a Dios. Mientras tanto, en lo que estamos haciendo, lo hagamos de corazón y correctamente, para que el Señor sea glorificado. Amén. Para que Él sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Que los que no conocen, conozcan por lo que nosotros hacemos. Los profesores, los maestros, los alumnos, los empresarios, los empleados, todos haciendo lo que corresponde de corazón como para Dios. Y vamos a ver grandes resultados. O sea, les estoy diciendo prepárense, porque si nosotros nos enrolamos en este diseño de hacer lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere, simplemente, amados, nos estamos metiendo en un camino sin techos y sin límites, donde lo que Dios tenga para tu vida te va a sorprender de una forma inaudita, sorpresiva, como decíamos hace un tiempo, acelerada. Sí, porque cuanto más nosotros nos aboquemos a hacer aquello para lo cual Dios nos hizo nacer, cada vez será mayor y mejor los resultados. Amén.